Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Sí lo conoces, lo bueno. Va a seguirles trayendo buen contenido, pero síganlo porque sí es el mejor. ¿Y qué banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué ondito? ¿Qué show, pandilla? Ahora estamos en la sección de cosas random de un biker, pandillita. Y vamos a estar contestando algunas preguntas que nos dejaron ustedes, los suscriptores. Ahora sí que por si ustedes en una segunda sección o un segundo capítulo quieren dejar una pregunta, las vamos a estar contestando como en este video. Así que vamos a darle a ver qué nos pusieron. Ya saben que nos mandaron en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, y también los que me conocen personalmente nos dejaron unas preguntas. Así que vamos a empezar. Y bueno, familia, empezamos ahora sí que con la primera pregunta que dice: ¿algún otro motero te inspiró a hacer eso? Si me inspiraron, sí me inspiraron varias personas. Fue Sky Chris y Sobre Dos Ruedas, que son los más fuertes allá en esa. Y pues yo veía sus videos y dije, pues yo también ando todo el día en la moto y todo eso. Y pues, ¿por qué no empezamos a hacerlo? Pero para en conclusión y más fácil, sí serían ellos dos los que más nos inspiraron en esto que son los videos de Axolotl Biker. Bueno, también la otra pregunta es: si tuvieras la oportunidad de conocer a un suscriptor, ¿qué harías y dónde llevarías en un día? Vi dos suscriptores que he conocido y han salido en los videos, no sé si los han visto. Y pues ¿qué haríamos? Pues lo llevaría ahora sí que a experimentar el de observaciones diarias o cosas random de un biker, enseñándole cosas de mantenimiento de la moto y así. Pero yo diría que más sería un día grabando, ahora sí que llevándolo a comer, acá que conozca lugares, acá todo chido. Yo diría que sería lo más épico para un suscriptor, que pasara tiempo conmigo, ¿no? Pero pues hay que pensarle a ver qué se hace. Y la pregunta que me mandaron es: ¿cuántas veces he peleado con la poli? Peleado, así de que nos agarremos a chingadazos, pues ninguna. De que me estén parando, de que nos estén revisando, de que nos estén chingando ahí la madre, pues han sido varias. He visto todos los videos, amigo, ahora sí que estarás al pendiente de que sí me paran muy seguido, pero ahora que traigo las cámaras, como que me evita. Por decir, en el otro video de observaciones diarias que va a salir después de este, pues nos acaban de detener. Y pues según que revisión preventiva, que quién sabe, que según te la cambiaron y hasta nos tomaron una. La pregunta que nos pusieron fue la de que si tenía novia, y obviamente sí tengo novia, pero ya sería más como una prometida porque ya me voy a casar, pandillita, este año me caso. Y pues en conclusión, para que sea más rápido, sí tengo novia, pandilla, tengo novia. La pregunta que nos mandaron fue: ¿cuál fue tu motivo de inspiración para subir videos? Pues el motivo pues fue porque pues estaba ahora sí que todo el tiempo en moto, estaba dedicándome a esto de las observaciones diarias. Y pues ahora sí que la inspiración fue el Sobre Dos Ruedas y también fue el Sky Chris, que son los famosos de Llanesa. Pero nosotros nos venimos acá a lo que es mercado de Jamaica para empezar pues a expandirnos un poquito más, ¿no? Esos serían pues los puntos claves de este tema. Y bueno, familia, aquí nos dice ahora sí que una suscriptora que soy tu fan número 1 y muchas gracias por el apoyo. Ya saben que estamos aquí regalando los stickers, apoyándolos, de que cuando se les pase algo no duden en contactarnos. Si andamos cerca, pues vamos a apoyar. Ya saben que Axolotl Biker está en todos lados. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Sí lo conoces, lo bueno. Porque mucha gente me dice: está bonito tu ajolote, y yo: no, es un dragón, el chimuelo. Provechito. Ah, ya, con razón. Sí, exactamente. Bonito día, hasta luego. La pregunta que me mandaron fue: ¿pasas por bosques de Iztacala? Honestamente, a lo mejor habré pasado o no, porque casi no soy mucho de ahora sí que leer las ubicaciones. Yo soy de llega a tal punto, aquí a la vuelta y así. Ahora sí que preguntando, llegando a Roma, ¿no? Pero si pasé, ahora sí que en un video estará ahí. Pero esa pregunta va a quedar pendientita. Voy a revisar los videos y ya les está diciendo si sí pasado o no. La pregunta más que nos mandan es que si nos hemos encontrado con artistas, y yo les puedo decir que sí nos hemos encontrado, pero no soy muy fan de estarles hablando o gritándoles porque también tienen su vida personal y pues por eso también no estamos ahí de empalagosos con toda la gente. Bien, amigos, ahora estamos con nuestro amiguito aquí Joshua, que nos encontró, que nos sigue desde YouTube desde hace un año. Y un saludito que nos quieras mandar o algo. Saludo a todos los seguidores, síganlo porque cuando él se vuelva más famoso, la verdad va a seguirles trayendo buen contenido, pero síganlo porque sí es el mejor. Ya que va, muchas gracias, amigo. Nos vemos en otro. Otra pregunta es que nos pusieron: ¿cómo puede ser que los pistones de mi moto ya no pistean? Este es de mi valedor, un valedor que le tira bien cabrón a la BMX. De todos modos, aquí les estaré dejando el nombre del canal. Y pues yo diría que, pues qué mala onda, ¿no? Que ya hay que cambiar de esas madres, ¿no?
Honestamente, si no pisan, ¿para qué? No disfrutan de la vida, ¿no? Saludos, canal. Bendiciones. Y bueno, familia, otra pregunta. Me ponen, ¿de dónde eres, brother? Yo soy de Nezahualcóyotl. Originalmente soy del canal de San Juan, de ahí del metro canal de San Juan de la línea A. Ahí es mi barrio, ahí es donde todos me vieron crecer. Y bueno, oficialmente, pues de Nezahualcóyotl, un poquito más adentro. Ya no vivo ahí donde estaban las carnicerías y todo eso, pero soy oficialmente de Nezahualcóyotl. Tomo, si ven mi casco, acá traigo, ahora sí que la estatua del Nesa. Y pues cualquier cosita ya andamos en todos lados. Ya les dije que Axel Biker es para todo el mundo y pues para una comunidad muy amable, muy chida, como ahorita que vino un suscriptor que yo no esperaba. Y pues qué buena onda, así debe de ser siempre, familia. Otra pregunta más que nos mandaron, pandilla. ¿Cuánto llevas haciendo contenido, man? Llevo creo que 1 año y 2 meses. No llevo mucho, ahora sí que somos nuevos, pero pues ahí vamos dándole y nos vamos ahora sí que ahí acoplando al nivel. Que sí está muy cabrón esto del motoblog y todo esto. Pero es con fe, pandilla. Pues, la verdad es muy costoso hacer contenido. Costoso, sí, si quieres hacer ya lo más profesional, sí es muy costoso. Pongámosle que una cámara calidad media podría costarte como 3,000, 3,500. Obviamente puedes empezar con tu celular, pero ahí dependerá tú el audio y todo eso, porque tienes que comprar micrófonos, la cámara, los adaptadores, y pues para que también en el casco suene bien. Pero si quieres empezar, puedes empezar con poquito con el celular y a una edición básica, como yo antes lo hacía en mis videos. Pero para hacer directos sí es muy costoso. Literalmente una cámara buena ahorita está en el precio más o menos de unos 5,000, 6,000 pesos. Pero puedes empezar con tu celular, como yo lo usaba aquí en el mentón, y así hacer el contenido que tú requieras. Bueno, seguimos con las preguntas que ustedes, los suscriptores, me han mandado. Y la siguiente es, al final del día, ¿hasta dónde quieres llegar, bro, con esto que es Axolotl? Al final del día quiero llegar a que seamos una comunidad buena, amable y gentil, que ya no se ve casi. Y obviamente que vean un poquito de nuestra rutina, de cómo nosotros vivimos ahora sí que esto del motociclismo. Que muchos dirán, es que ustedes siempre tienen la culpa, y a veces uno no siempre tiene la culpa. Me gustaría llegar a más personas, pero que sigamos a los 10,000, pandilla, que sigamos a los 10,000. Yo con eso ya me siento bendecido, ya siento que ya la armé, siento que ya la rifé. Pero vean, ahorita varios suscriptores o varias personas se han acercado. Y pues honestamente se siente chido. Muchas gracias por el apoyo de todos, familia, y vamos a darle hasta donde se pueda, hasta donde se pueda. Lo que nos mandan es, ¿cómo le haces para grabar? Y no te dé pena. Honestamente sí, me da pena un poquillo, porque pues se nos quedan viendo así como que, ¿y ahora estos carnales que están haciendo bien locos, no? Por decir ahorita aquí alrededor. Hay personas que se nos quedan viendo y pues sí me da pena, porque se está hablando como idiota ahí solo de enfrente de la cámara, pero ya después pierdes la pena. Y dices, es un contenido para el canal y para ustedes, para que nos conozcan un poquito más de quién es Axolotl Biker y el Team Axolotl Biker. Así que, hermano, no tengas miedo de intentarlo. Sí da pena, pero nadie vive de la pena. Y otra pregunta que nos mandan, ¿qué planes para tu canal tienes al futuro? Pues de que más gente sea, ahora sí que parte de nuestra comunidad, de que los stickers que estamos dando oficial del canal se vean más, ahora sí que en más lugares, y digan, ese canal empezó desde cero y su madre media, ¿no? Pues yo diría que mi plan a futuro es de que nos conozcan más, de que podamos ayudar a más gente como lo hemos hecho en los videos, que el Team Axolotl crezca más y hacer rodadas, convivencia, no sé, ir a conocer lugares, pues ahora sí que famosillos, ¿no? Y nos pusieron otra vez, ¿irías a la rueda del teléfono? Claro que sí, solamente que hay que organizarnos bien, porque sí se hace un relajote. Yo he visto en varios videos que sí se hace un relajote. He ido una que otra vez, pero no he grabado porque no se escucha bien. Un caos total. Pero esta vez vamos a cumplirlo, vamos a ir. Y claro que sí, te voy a llevar a la rodada del terror. Hacen preguntas un poquito más personales y me preguntan, ¿cuál es tu comida favorita? Favoritas son las enchiladas verdes. Y así comida que me encante mucho, es toda la que tenga salsa verde, ya sea, no sé, chilaquiles, tacos, ahogadas, huevo en salsa verde, manito en salsa verde, lo que sea en salsa verde, no, me encanta, me mama. Pero sí, si algún día me ven y me quieren invitar a algo, pues unas enchiladas verdes. Cualquiera que tenga salsa verde, pandilla. Me preguntan si he manejado moto de alta cilindrada. Sí, unas 2 veces he manejado de alta cilindrada. Fue una Ninja y no me acuerdo de la otra moto. No me las pondré aquí en la pantalla. Pero honestamente no soy muy fan de alta cilindrada. O sea, sí se siente chida, se siente bien la adrenalina, pero no, ahora sí que no me arriesgo tanto, ¿no? Ahora sí que algo básico, algo tranquilo.
Pero próximamente vamos a sacar un video también de eso, de manejando un día una moto de alta cilindrada. Para que estén al pendiente, para que se suscriban, dejen un like, un comentario y vean todos nuestros videos. Me preguntan también que qué casco es el que ocupo más. Pues sería el Toxic, y eso porque me latió, porque brilla en la oscuridad. Cuando llegaba de la chamba y acá, pues lo ponían en un rincón con poquita luz y brillaba en la oscuridad. Pero yo diría que este es el casco que más ocupo, y pues es el más personal porque tiene mis redes sociales, tiene acá el chimuelo y pues todo esto. Así que para que estén al pendiente por si me ven. Aquí nos preguntan que cuántos años tenemos. Yo tengo 25 años, soy del 2000, de septiembre. Este año cumplimos 26 y vamos a hacer también algo especial en el canal cuando cumpla 26 años. Estoy chavito, que muchos que me han conocido pues me dicen, te ves más grande que la chingada, y sí, pues porque me dejo acá la barba y acá, pero un día conocerán mi rostro, pandilla, un día lo conocerán. Nos preguntaron también, ¿Chacal, Terian o Tupsipo? Qué pedo con tus preguntas, pandilla, pero yo diría que ni tan Chacal, Terian paso y Tupsipo menos. Ahora sí que en conclusión diríamos que somos más Chacal, ¿no? Ahora sí que porque venimos de Nesa, ¿no? Nos preguntan también qué deporte es el que te gusta o practicas. Yo practico el fútbol, me late el béisbol también. Y de repente me invitan acá a jugar el básquet, pero honestamente le voy más al fútbol y al béisbol. Bueno, familia, otra pregunta que nos mandaron es: ¿la primera vez que haces contenido? Y no es la primera vez, ahora sí que es la tercera. La primera fue, ahora sí que un canal de bromas. El segundo fue uno de música y ahorita estamos haciendo uno que es de motociclismo. Así que para que le vayan a dar like a todos los canales, dejaré aquí en la descripción los links. Bueno, familia, aquí nos preguntan qué tipo de cámara usas para grabar tus videos. Estábamos ocupando la Insta360 y también lo que es la DJI Osmo 5. Antes teníamos la GoPro 7 y la GoPro 8, pero me gustó más la DJI porque se conecta automáticamente los micrófonos, ahora sí que los DJI Mic Mini, y se me hace más sencilla en la edición y es más rápido. Aparte en la aplicación lo puedes editar más fácil y pues voy más con DJI. Pero yo diría que para que empieces bien no necesitas una cámara tan chida, ahora sí que nada más con tu celular y un programa chido para editar y con eso la armas. Otra pregunta que nos mandaron es: ¿qué moto tienes actualmente? Antes tenía una FT 150, después pasé a una GTI y ya después me junté lo que es la DM200, que ya la modificamos, ya le hicimos un ajuste. Y saluditos, carnalito. Ahora sí que actualmente tenemos la DM200, ahora sí que la 2019, la modelo más vieja. Vamos con otra pregunta: ¿has tenido alguna caída en moto? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, me caí en una FT 150, la Grafito, y fue bien chistoso porque fuimos a jugar fucho ahí en velódromo y de repente pues empezó la lluvia, todo ese relajote, y lo peor es que iba lento, con tantita grasa o tierra, no sé qué era, que me derrapo y eso que no iba rápido. Pero esa fue mi experiencia. Y otra caída fue lo básico, ¿no? Que luego se te olvida que no traes la pata, te aseguras y te caes. Pero esa ya fue con la DM200. fue algo cagado, ¿eh? Los que vieron ese momento, no, ¿para qué les cuento? Que nos pregunta: ¿cómo le dices el nombre de Axel Beck al canal? Pues sonará chistoso porque anteriormente, cuando iba a tener a mi bebé, le decía Ajolotito por una serie de aquí de México, que es la de Familia de 10. De ahí surgió la idea de Ajolotito. Y dije, pues Axolot en maya. Dije, ¿por qué no pasemos un canal Ando en Moto, Axolot Biker? Y de ahí surgió el nombre. Así que gracias a mi bebé. Y de ahí les puedo decir que estuve pensando mucho. Y esto está de moda el ajolote, en todos lados, hasta en los, ¿cómo se llaman? Los comerciales de la Ciudad de México está el ajolote presente. Bueno, aquí nos preguntan cuál es el elemento más distintivo del cuerpo de un Axolot Biker. Yo diría que sería, ahora sí que las redes sociales, el chimuelo, y aparte porque traigo acá atrás, como les había repetido, la estatua del coyote, ahora sí que de Nezahualcóyotl. Y eso sería como que lo más distintivo. Y aparte pues la cámara, el soporte y los micrófonos. Pero distintivo para que me identifiquen más rápido, pues por las redes sociales que aparecen aquí en el visual. Y aquí nos preguntan: ¿qué material prefieres para tus guantes de motociclista? Yo honestamente me gustan más los Fox, pero Uriel, ahora sí que el que aparece en mis videos, me regaló unos que la verdad, otro Pex, he aguantado. Y para romper espejos salen muy buenos, Pero así, ¿qué material preferiría? Yo diría que de cuero, con casquillo para que tuviera más protección y a la hora de una caída no te lastimes tanto. Pero yo diría que esos serían los mejores a escoger, a mi parecer. Familia, aquí me preguntaron qué lleva un Axolot Biker en su mochila de viaje. En la mochila acá, que es la de la de batalla, que ya la tengo bien madreada y si estaba nueva, llevo la herramienta, llevo refacciones y para que encienda la mochila, llevo ahora sí que lo que es para las cámaras y todo ese relajo.
pero básicamente la ocupo más para la herramienta y refacciones porque no sabes cuándo puede fallar algo, o se te puede romper algo, necesitas llevar ahora sí que algunas cosillas para que lo puedas arreglar en ese momento. Y aparte para que no te cobren tan caro, porque conozco unos mecánicos que no hombre, quieren ahí hacer su milanesa. Pero llevaría herramienta y refacciones primordialmente. Otra pregunta más que nos mandaron es ¿cómo saludan a otro motociclista en el camino? Pues obviamente hacemos el saludo así, vamos manejando y hacemos esto, o luego pitamos, o luego señalamos qué onda, dependiendo del motociclista. Yo lo que hago es literalmente luego así, luego le señalo acá arriba, pero puede variar el saludo, Otra pregunta que nos mandaron fue ¿qué tipo de música escuchan durante sus rodadas nocturnas? Yo casi no salgo mucho en la noche porque, pues aparte de que no veo, como que no me da buena espina en la noche, pero cuando he salido pues escucho de todo, cumbia, rock, ahora sí que soy una rocola andando, no me quedo con la misma música, por decir tal, estoy escuchando reggaetón, y luego escucho que cumbia, y luego techno, y así me voy, o sea, literalmente no hay un género en específico. Aquí también nos preguntan, ¿qué adornos suelen llevar en el manubrio? Yo llevo unos muñequitos, o luego llevaba un patito de esos que tienen como una hélice para que gire, pero el patito salió volando y pues ahorita tengo otro muñeco que es el que estamos ahí desarrollando. Por lo regular yo siempre trato de llevar como que algo para que se distraiga o para que se vean los videos. Ahora sí que si han visto los videos sabrán de qué estoy hablando. Y aquí también nos andan preguntando que en qué momento del día prefiero rodar, obviamente en la mañana o en la tarde. No tan tarde porque luego hace un chingo de calor o luego llueve, pero por lo regular es en la mañana o en la tarde. Yo siento que es ahora sí que el mejor momento para rodar y sacar un buen video. Como ahorita no sé si esté viendo quemada la imagen, pero yo digo que se está viendo bien. Familia, aquí nos preguntan qué tipo de escape tiene su motocicleta. Yo tenía el de agencia, pero lo cambié por un Acapobre, como dicen por ahí, que es un Acaprovich. Así que es 1.1, según es un clon, pero me gusta cómo suena, no se escucha tan ruidoso. En los videos pues no se escucha tanto. Y pues lo cambié porque quise darle más estética, que muchos dirán, no, eso no sé que corra más. Así que yo no quiero que corra más, yo quiero que se vea más chula. Me preguntan, ¿cuál es la herramienta más importante en su kit de reparación? Yo diría que lo más importante sería unas matracas con sus dados y desarmadores y pinzas. Creo que es lo más básico y lo que más se requiere para cuando andas en una emergencia. Por decir que hay una moto que se quedó sin llanta, o no sé si le fueron a reparar algo. Yo diría que eso sería lo más básico, y también el de bujía. Ahora sí que sería pinzas, desarmadores y para cambiar bujía. Es como un dado especial o un tubito, y ahora más la sacas y más fácil. Pero en conclusión es ahora sí que desarmadores, llaves, matraca y pinzas. Yo diría que sería lo esencial. Y nos mandan, ¿qué es un Axel Biker cuando termina su rodada? Pues literalmente primero agradezco a mi moto y a Diosito que está allá en el cielo por haberme cuidado en el camino. Ya de ahí arreglo mis cosas, me quito mi casco, desconecto las cámaras, las pongo a cargar, ya como, y pues ahora sí que hago mi rutina normal cuando llego ahora sí que a su humilde casa, mi casa. Y sería como que lo primordial, darle gracias de que llegaste bien ahora sí que a casa. Mira, que es una pregunta muy personal. ¿Qué llevas tatuado en tu brazo derecho? Llevo puros dibujitos, honestamente, de personajes que a mí me gustan, que me atraen. Y pues eso lo hice cuando tenía 18 años. Desde ahí me empezó a tatuar bien loco. Y obviamente yo también ando tatuando, y pues en las piernas yo me tatúo. Pero en el brazo tengo varios dibujitos que próximamente en mis redes sociales les estaré subiendo, para que se pasen y se den un rol. De todos modos, por aquí van a aparecer mis redes sociales para que nos vayan a seguir. Entonces, mira, aquí me dicen, ¿qué haces cuando un policía te detiene? Pues como han visto en mis videos, siempre llego y ¿en qué le puedo ayudar? O ¿por qué el motivo de mi detención? O ¿qué quiere para que me vaya más rápido? Ahora sí que, porque pues ya sabemos que hay unos que lo hacen, ahora sí que ilegalmente, sacan sus mordidas. Y hay otros que sí hacen su chamba, como apenas que va a salir un video de observaciones diarias. Ahí se van a dar cuenta de que sí hay policía que hace bien su trabajo y a veces no. Me pregunto, si no fueras biker, ¿qué sería? Pues yo siento que sería cocinero, me late mucho la cocina, pero me estresa mucho ver mucho relajo, mucho desastre de trastes, así. Pero si no fuera biker, ¿qué sería? Pues fácilmente sería, no sé, cocinero. O también me encanta, pues no sé, como que turistear, así, conocer varios lugares. Aquí me preguntaron, familia, ¿qué dispositivo usas para comunicarte con otros axelos? Lo que yo uso es un intercomunicador de GEAS, que para mí es uno de los mejores porque aguanta la pila un chingo. Lo cargo un día y me dura creo que como 2-3 meses. Bueno, no tampoco exagerándole,
pero sí dura un buen, o sea, yo recomiendo el EGEAS, la neta. Aparte es un video especial de ese intercomunicador para que lo pasen a ver. ¿Cómo se llama el lubricante que uso para la cadena de moto? Yo literalmente uso más como una grasa especial del lo que le echan a los valeros, que muchos dirán, es que se ensucia muy rápido y así, pero siento que es más efectivo y que aguanta más. Obviamente se ensucia más, pero trato de cambiársela cada semana para que vaya jalando la moto y no se vaya forzando o se vaya, ahora sí que se vaya a romper o algo así. Pero yo diría que la grasa, con eso jala chido. ¿Cómo evitas que se empañen visores de casco con la humedad de tu respiración? En algunas ocasiones le echo shampoo para que no se, ahora sí que se opaque. Y en otras estaba usando como un pin lock de esos que compras en AliExpress, Temu, ahora sí que hasta en Marketplace. Y salen muy buenos, pero si con tantito que se le salga una burbujita de aire, ya valió madre, ya valió madre. Aquí me preguntan de qué color es la cadena de tu motocicleta. Es dorada, se la cambié apenas. Quise cambiarle de color y la compré en AliExpress a ver qué tan buena sale. Y hasta el momento pues no se ha tronado, no se ha barrido, no ha hecho nada. Pero vamos a darle un poquito más de tiempo. Pero sí, es dorada la cadena. ¿Qué tipo de alarma tiene tu moto contra ladrones? Es una Winmax con un carnalito. Saludos, carnal. Si estás viendo este video, la neta me salió muy buena y dura un buen la batería del controlito. Pues yo diría que es una de las mejores alarmas para que no te anden robando tu moto o por si quieres darle una protección. Dicen, ¿qué llevas grabado en el manubrio de tu moto? No llevo grabado nada, simplemente es ahora sí que la esponja. Si volteo para acá es porque está acá la moto, es la esponja Pro-Taper, que supuestamente debe ir una más arriba, ¿no? No tiene que estar esa, pero en los videos pues así me la toma, se ve más chida, ¿no? ¿Cómo se llama tu canal de YouTube de reviews de moto? No tengo otro canal, nada más es Axel Biker y subo shorts para que los vayan a ver. Obviamente aparecemos siempre Axel Biker en todos, ahí, hasta en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales aparecemos así. ¿Qué haces si empiezas a llevar durante una rodada? Primero me estaciono como ahorita, parecía que está la moto, pero a lo mejor no se ve en la toma. Ya después de ahí me pongo el impermeable, que supuestamente esta chamarra es impermeable, pero prefiero ponerme otro para no llegar tan mojado. Pero obviamente primero estacionate, ahora sí que cámbiate por tu kit de lluvia para que no te mojes tanto. Ya después de ahí maneja con mucha precaución. Yo cuando aquí me preguntan dónde guardo mis documentos de circulación, pues los traigo, la tarjeta y eso pues en mi cartera. Los otros documentos aquí los traigo en la mochila, que sería mi seguro. Y pues ahora sí que las hojas de pago y todo eso. ¿Que por qué las traigo? Porque luego se ponen locos por cualquier cosita y mejor tenerlas a la mano. Y bueno, pandilla, la pregunta 50 que yo les tengo es: ¿les gustaría conocer el rostro de Axel Biker? Déjenos saber aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video, pandilla. Que dejen su like, su comentario, se suscriban. Y si quieren salir en una siguiente ronda de contestando preguntas de mis suscriptores, déjenmelo saber. De todos modos, estaremos programando un video nuevo con preguntas de ustedes para que estén al pendiente. Recuerden, yo soy Bran del team Axel Biker y pandilla. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un nuevo video.